Bueno, yo creo efectivamente que la pandemia y el confinamiento fueron completamente determinantes para que a mí se me ocurriera la invención de este mundo paralelo que es Landing Blue Rapsodia, pues porque en ese momento todo nuestro trabajo, toda nuestra necesidad de comunicación y nuestras maneras de aproximarnos a los demás tenían que ver con las redes o tenían que ver con sistemas que para mí, por ejemplo, fueron un descubrimiento, ¿no? Entonces, ese descubrimiento, por una parte, me permitió sobrevivir, me permitió trabajar, me permitió que una novela como Pequeñas Mujeres Rojas no se muriera en las librerías porque pude hacer conexiones con bibliotecas públicas que hacían encuentros a través de Zoom y otro tipo de procedimientos, pero al mismo tiempo, pues de algún modo entendí como la cara oscura del asunto, ¿no? Yo creo que las tecnologías, y en este sentido yo no soy nada Luguita, ni nada Capitán Swing, ni desconfío de todo. O sea, yo agradezco muchísimo que a mi padre pues le operara el cáncer de próstata a un robot, o sea, me parece una cosa maravillosa y creo que en ese sentido los seres humanos tenemos que estar muy, muy contentos y confiar muchísimo en el progreso. Pero creo, por otra parte, que la tecnología tiene un lado oscuro, que además muchas veces es un lado cutre, hortera, chorra, falsamente futurista, que se nos come la vida cotidiana. O sea, a mí me preocupa muchísimo el carácter intrusivo y el carácter adictivo de las modalidades más chorras de las nuevas tecnologías. O sea, yo a veces cuando digo, ¿qué hago yo jugando al Candy Crush? ¿Por qué estoy jugando al Candy Crush? A lo mejor es por los colorines. ¿Qué hago yo haciendo? No sé si ni siquiera el scrolling se llama o es... ¿Qué hago yo haciendo scrolling? O sea, ¿por qué estoy haciendo yo 2 horas al día scrolling? Y me doy cuenta de que me he convertido en una especie de adicta y esa adicción no es inofensiva, porque creo que esa adicción me roba tiempo para hacer otras cosas y sobre todo está cambiando mucho, creo que nuestras maneras de procesar la información, nuestros tiempos de concentración, nuestra capacidad para descodificar mensajes largos o complejos. Entonces, ¿cuál es la paradoja que se da con todo esto? Pues la paradoja es que la literatura, como ha dicho recientemente John Banville, y las artes en general, tienen una característica inherente que es la dificultad y la no explicitud y la no literalidad, y muchas veces exigen lentitud, exigen que no nos deslicemos por superficies heladas, sino al revés, que intentemos romper el hielo y hagamos una inmersión que exige eso, tiempo y que exige memoria y que exige no solamente memoria en el sentido de hay que recuperar la memoria histórica para que no nos puedan mentir respecto a lo que es el presente, sino que incluso yo hay veces que reivindico la memorización. Estamos perdiendo la costumbre de acumular y fijar datos en nuestra memoria a medio o largo plazo, porque todo lo fiamos a la tecnología. Y entonces yo creo que en ese sentido podemos ser víctimas de engaños permanentes y de manipulaciones permanentes, ¿no? Entonces yo todo eso lo sentí un poco cuando en el momento de la pandemia. Yo creo que la literatura ahora puede ser una forma de resistencia precisamente sobre esas formas ligeras del procesamiento de la información que lo que hacen es dificultar cada vez más la construcción de la conciencia crítica. De esa incertidumbre, de ese futuro que ya está aquí, de esos, como decía Eluard, de esos otros mundos que ya están en este, y de esa insatisfacción básica que yo experimento por el reverso oscuro y, como te decía, cutre y chorra de las nuevas tecnologías, no por los avances positivos, es de donde surge eso, la invención de ese mundo paralelo que es Landing Blue Rapsodia. Yo creo, en el libro, como tú muy bien has dicho, hay una especie de grito
de grito desesperado para recuperar no ya lo táctil, sino el tacto. Para recuperar el tacto, para recuperar la temperatura, la fisicidad, el sentido de la proximidad, y en ese sentido pues anudar más lo que yo creo que son los vínculos interesantes entre los seres humanos, que son los vínculos fuertes, que son los que nos permiten tanto comprometernos amorosamente como comprometernos políticamente y yo qué sé, sacar cosas adelante. Entonces, en la novela hay una especie de obsesión todo el rato por reivindicar el cuerpo. Yo creo que tenemos que reivindicar la carne, reivindicar el cuerpo. Tenemos que poner el cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces en las redes se producen momentos de extrema violencia porque no se pone el cuerpo. Porque no te estoy poniendo a ti, ni te estoy poniendo tu cara, ni tu identidad, ni te estoy viendo como una persona que mides lo que mides, que pesas lo que pesas, que me estás mirando de una determinada manera. Creo que esa fantasmagoría hace que salgan nuestras partes más agresivas y que se puedan generar todos los discursos del odio. Y a la inversa, también creo que, por ejemplo, cuando utilizamos WhatsApp, y lo digo porque a mí me pasa, yo me pongo amorosísima utilizando el WhatsApp, y es porque no está el cuerpo. Yo te mando corazones y te mando caras amarillas con los ojos de corazones y te mando muchos besos, ¿no? Es porque no está el cuerpo. O sea, seguramente si estuviera el cuerpo te trataría con más mesuras. Entonces, en Persianas metálicas bajan de golpe está esa idea, y está también la idea, por ejemplo, de que el deepfake con esa superposición de imágenes, con esa deformación y esos filtros de la imagen, no deja de ser otra cosa más que una versión sin chicha, sin carne, sin temperatura, de Frankenstein. Y cuando estamos hablando de muchas imágenes que se superponen y estamos hablando de muchos reflejos dentro del reflejo, esa es la metáfora fundacional del género de terror para hablar de la pérdida de la identidad y de la muerte. Por eso Persianas metálicas bajan de golpe, yo creo que es una novela neorromántica. Es una novela que utiliza las claves de la ciencia ficción y muy especialmente del terror para hablar del presente, y lo que activa es todo el imaginario romántico. Es una novela que está llena de hechizos, mujeres desmemoriadas que no se sabe por qué han perdido la memoria, pero es como si estuvieran siendo víctimas de un encantamiento, como si se hubieran pinchado el dedo con el uso de la rueca de la Bella Durmiente. Están despiertas, están dormidas, algunas no saben si están vivas, si están muertas. Todo el rato es todo reflejo, duplicación, metamorfosis, pérdida de la identidad, y una cosa muy importante que es un poco el desacato al dios del algoritmo, que no es neutro. Porque muchas veces tenemos la sensación de que el algoritmo es algo neutral porque es matemático, y sin embargo el algoritmo es profundamente ideológico, ¿no? Y muchas veces se desdibuja esa faceta pues ideológica del algoritmo, y pensamos sencillamente que estamos jugando, y en realidad no estamos solamente jugando. Yo lo primero que quiero aclarar respecto a esto de los drones es que yo, cuando me planteé la invención, la construcción de estos drones, que son unos personajes fundamentales en la novela porque son los ojos a través de los que se están mirando a las mujeres de carne y hueso que se mueven por la superficie de Land in Blue Rhapsodia coreográficamente, porque creo que es muy importante también decir que este libro es un musical en el que las persianas metálicas bajan de golpe, en el que todo suena, y ese sonido, esa superposición del sonido al texto tiene una dimensión semántica, es significativa, o sea, no tiene nada que ver con las prosas sonajeros, sino que está significando cosas, los pataplán y las enumeraciones y las persianas y todos estos asuntos. Bueno, pues cuando me planteé la invención de los drones, yo quería desvincularlos completamente de todo lo que tuviera que ver con una tecnología sofisticada. Yo quería que mis drones fueran como los cacharritos de la feria.
Yo quería que mis drones fueran como esas películas de dibujos animados donde los coches son muy sentimentales y compiten en las carreras. Yo tenía esa idea del dron y quería invertir otro mito también muy romántico. En El hombre de la arena de Etta Hoffmann hay un personaje que se llama Nathaniel que se enamora de Olimpia, que es un autómata. Y a partir de ahí se hace el ballet Coppelia. Y a partir de ahí tenemos a las maravillosas replicantes de Blade Runner, porque luego al final todo esto es una especie de tiro de hilo del que se tira y sale todo lo demás, ¿no? En mis drones se da la vuelta. Mis drones son seres enamorados de los cuerpos de las mujeres y de la sensibilidad y de las contradicciones de las mujeres que están al mismo tiempo vigilando y protegiendo, que creo que esa es una de los grumos ambiguos de la tecnología. ¿Por qué nos sentimos tan seducidas por la tecnología? Pues porque por una parte confiamos en que si alguna vez nos perdemos, la geolocalización de nuestro teléfono nos salve la vida, pero al mismo tiempo nos sentimos fiscalizadas. Cuando de repente te llega un mensaje de Google diciendo ha dado usted este año 3 vueltas al mundo y dices ¿cuánto he trabajado? A medida que las mujeres de esta novela pierden la memoria, no saben si están vivas o están muertas determinadas personas porque hace mucho que no las ven, se olvidan de su propio nombre. Y creo que el juego con los nombres y las dualidades de los nombres también tiene que ver un poco con esa pérdida de la identidad y de la humanidad. A medida de que los seres humanos vamos perdiendo lenguaje y nos expresamos con un número limitado de caracteres y nos manejamos con un léxico de 1500 palabras y sustituimos el verbo por el emoticono y todas estas cosas, los drones de persianas metálicas bajan de golpe, lo que intentan es todo lo contrario. Lo que intentan es ampliar cada vez más su lenguaje para poder construir su inteligencia y su sentimentalidad. Y lo que más envidian, desde luego, son las emociones. Yo soy muy consciente de que por ser la mujer que soy y por vivir donde vivo y por pertenecer a la clase social a la que pertenezco y por los estudios que he cursado y porque soy heterosexual y porque no creo en Dios y por muchas más cosas, mi mirada siempre se va a enfocar hacia determinados asuntos. Es decir, la persona que tú eres está condicionando cuáles son los temas que te escuecen, los temas que te duelen o los temas que te provocan placer. Y eso creo que son como fantasmas recurrentes que van apareciendo en todas las novelas. En todas mis novelas aparece la conciencia del cuerpo, en todas mis novelas aparece la conciencia de la feminidad, en todas mis novelas aparece algo que tiene que ver con la sensibilidad social y en todas mis novelas también aparece una idea de la literatura política en la que el fondo y la forma son indisolubles. Y por eso el estilo no puede ser siempre el mismo. Porque si el fondo y la forma son indisolubles y tú das con un estilo único, peculiar, que es tu marca de la casa, eso significa que siempre estás escribiendo el mismo libro para los mismos clientes y clientas. Y entonces yo huyo desesperadamente de eso y procuro buscar distintos lenguajes para distintas preguntas y para distintas ideas sobre la realidad y para distintas contradicciones. Es una búsqueda permanente y creo que eso es lo que define nuestro oficio de escribir. En el caso de Persianas metálicas bajan de golpe, la búsqueda me llevó hacia un lenguaje muy barroco y muy musical, extremadamente musical, muy hiperbólico, exagerado, satírico. ¿Por qué? Porque creo que esa es la forma de contradecir ciertas economías del lenguaje y del ingenio superficial impuestas por los modos de comunicación en las redes sociales. Por una parte estaba eso y por otra parte pues un poco también la reivindicación del placer físico, o sea, la carne del lenguaje, el placer físico, la sensorialidad, la música, la consistencia,
la necesidad de abrir para ver lo que hay dentro y lo que hay debajo. E insisto, y creo que esa manera de leer y esa manera de procesar la información es la que redunda en la posibilidad de que la literatura sirva para construir la conciencia crítica. Pues mira, por ejemplo, yo ahora estoy acabando de leer, y por eso lo recomiendo, el último libro que ha escrito Edurne Portela, que se titula Madi y las fronteras, que es, en esa novela Edurne Portela reconstruye un personaje histórico, que es el personaje de una mujer fuerte, valiente e intrépida en unos momentos dificilísimos, Segunda Guerra Mundial, resistencia francesa, y ella lo hace con un lenguaje completamente distinto al que yo uso. El lenguaje de Edurne en esta novela es un poco el de las novelas de aventuras, y a mí me parece que ha encontrado la tecla exacta. Es una novela entretenidísima en el buen sentido de la palabra, es una novela instructiva y es una novela que sirve de eso para que no perdamos esa memoria que es fundamental para poder tener esperanza en un futuro. Me ha gustado muchísimo. Otra novela que me ha gustado muchísimo es Cualquier verano es un final. Puede ser un final o es un final. Ahora mismo no me acuerdo de Ray Loriga, a quien me niego a llamar un escritor elegante, porque todo el mundo habla de que es un escritor elegante. Yo creo que es un escritor con un sentido del humor muy fino, y es una novela que está hablando también de la muerte, de las distintas maneras de experimentar la muerte, y habla un poco también de la idea de cómo después de lo peor puede venir algo que sea mejor. He leído también un ensayo de una escritora que se llama Begoña Méndez, titulado Lodo, que forma parte de los episodios nacionales publicados por la editorial Lengua de Trapo. Y Lodo es un análisis brillantísimo de lo que ha sucedido con el Mar Menor, ¿no? Ella habla del ecocidio del Mar Menor, recabando muchísimos datos, muchísimos testimonios, hablando de que la ecología no puede caer en formas de nostalgia regionalista, o sea, aportando un punto de vista muy novedoso respecto a lo que es la sensibilidad ecológica, cómo la sensibilidad ecológica se relaciona con la conciencia de nuestro cuerpo, con la conciencia de nuestra historia, cómo tenemos que tener una visión global respecto a todo eso. Más libros que me han gustado últimamente, bueno, me ha encantado una colección de relatos de una escritora argentina que se llama Marina Clos. La colección de relatos se titula Pombero, la publica la editorial Páginas de Espuma, y Marina Clos es capaz de juntar las leyendas más primitivas con la visión más ultracontemporánea de la literatura. Marina Clos escribe desde el rencor, y escribe desde el rencor respecto a una lengua que ella considera una lengua de colonización, y también escribe desde el rencor respecto al poder de los hombres, y consigue pues, hacer que eso cristalice en unos relatos bellísimos, con unos personajes. Tiene un cuento sobre una masajista japonesa que, bueno, que hay que leerlo ya. O sea, no lo voy a explicar, no lo voy a parafrasear porque lo destrozaría. Siempre recomiendo a dos escritoras chilenas que me gusta cualquier libro. Nona Fernández, Mapocho, creo que es uno de los libros simultáneamente políticos y poéticos que utilizan la figura del fantasma, que a mí tanto me interesa, para condenar la violencia, las dictaduras y la historia desgraciada de Chile, y me parece que lo hace con una inteligencia extraordinaria. Y luego Lina Meruán, que en el último libro que publicó en Random House, Zona Ciega, es capaz de hablar de la ceguera de las escritoras como un elemento de vulnerabilidad que te permite analizar y mirar la realidad a través de otros sentidos, y me parece bellísimo también. Elvira Navarro ha escrito una novela preciosa, Las voces de Ariadna, donde también está muy presente la muerte, donde también están muy presentes las redes, donde también están muy presentes los fantasmas, y en ese sentido creo que estamos todas y todos unidos por una especie de espíritu de época,
porque la realidad se nos ha impuesto de una manera muy tozuda.